Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Dossier Venezuela. Hoy tenemos un programa un poco distinto que tiene que ver más con lo que está pasando en Europa, pero también cómo eso puede impactar a Venezuela, cómo puede impactar a Colombia, cómo puede impactar a la región. Pero sin duda cuando hay una invasión de otro país en Europa, que no se ha dado después de la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, con excepción pues en los Balcanes, que fue una guerra interna, casi que una guerra civil. Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma de la seguridad, un cambio de paradigma para Occidente y para las democracias. Finalmente la invasión es en contra de una democracia y pues se le ha tocado defenderse muy solo a Ucrania, a pesar de las sanciones y todo lo que ha hecho la Occidente contra Rusia. Pero para hablar de ello tenemos un experto, una persona que hizo negocios con Rusia durante casi 18 años, banquero de inversión, la verdad una de las personas más inteligentes que yo he conocido. Su padre fue un gran diplomático venezolano, él vive en estos momentos en Washington y está aquí con nosotros. Pedro Burelli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pacho, se te pasó un poco la mano, pero bueno, lo agradezco porque sé que eres amigo. No. Bueno, ¿por qué no empezamos con Putin? ¿Quién es Putin y por qué se mete en esta locura? Mira, Putin, primero que nada, es una persona que habiendo caído en la Unión Soviética y pensándose que había, y las figuras políticas que acompañaron cuando llega Yeltsin y acompañaron a Yeltsin eran todos reformistas, fue muy interesante que en un momento, producto del colapso de los precios del petróleo en el 98, que Rusia entró en una gran crisis, la solución fue revertir a buscar a un tipo de la KGB, es decir, a un tipo que definía lo que era el sistema que había caído anteriormente. Entonces ya ahí empezamos mal, en el sentido que en vez de que la solución lo hubiera traído un progresista, se percibió que los progresistas, los reformistas, habían generado un caos en la sociedad, que era mentira, en el fondo lo generó el colapso de los precios del petróleo, y emerge él, y el país empieza a ir bien, no solamente por él, sino porque los precios del petróleo se recuperan. A medida que el país se va recuperando, hay una recuperación real, y donde el ciudadano empieza a decir, bueno, yo mientras tú me dejas mis opciones, mientras yo vaya al mercado, vaya de todo, mientras yo pueda entrar y salir del país, mientras mi ingreso vaya subiendo, yo te apoyo. Y yo creo que fue una relación, digamos, ganar-ganar entre Putin y casi el 90-95% de la población. Obviamente había grupos de gente que él tenía que apretar, gente que empezaba a cuestionar, empezaba a no obedecer. El caso típico es el oligarca más grande, que era Mikhail Khodorkovsky, el dueño de Yukos, la petrolera privada más grande, que en un momento no se adaptó, quiso hacerle la sombra y terminó preso durante 10 años. Eso fue un mensaje que se le mandó al resto de los oligarcas, es decir, aquí hay un zar, si usted se mete con él, va a pagar los platos. Pero cuando se llegan las reglas en que él tiene que retirarse de la presidencia porque puede solamente servir 2 periodos, lo sustituye durante 4 años, quien era su primer ministro, Dmitry Medvedev, y se esperaba que tal vez Medvedev hiciera 2 periodos a su vez, pero no. Medvedev se alió con reformistas, empresarios reformistas, quiso adelantar una agenda muy reformista y eso garantizó que Putin volviera definitivamente a los 4 años. Cuando regresa Putin, se encuentra con una reacción súper negativa de la población. Ha habido unas elecciones el año anterior, 2011, parlamentarias cuestionadas. Hay las elecciones de él en 2012, la gente está furiosa y se presentan protestas en la calle bastante significativas, muy significativas. En ese momento Putin dice, espérate un momentico, ahora tengo que gobernar de otra forma. En la calle están oligarcas pequeños, los hijos de oligarcas protestando contra mí. Esto parece una revolución de colores, esto parece la primavera árabe. Y entonces, de ahí en adelante, nos encontramos un tipo que su principal preocupación es mantenerse en el poder, a todo costo. Ya la reforma económica, avanzar, ya le es totalmente irrelevante. Ya va a una agenda más del todopoderoso, del zar que va a reconstruir a la gran Rusia, volver a Rusia grande otra vez, ¿okay? Y mientras tanto, utilizar esa lucha como excusa para cerrar todos los torniquetes, acabar con todos los enemigos
Entonces nos encontramos con una Rusia muy distinta. Han sido 10 años con muchas señales de que Rusia cambió. Cuando él decide invadir casi sin ninguna resistencia y quedarse con la península de Crimea, por decir, esto pertenece a Rusia, no hubo reacción. El mundo casi no reaccionó. Hubo unas sanciones, esas sanciones, por cierto, que era porque él los hizo más resilientes. Es una sociedad que, bueno, la verdad es que yo no necesito importar mozzarella de Italia, así que me importa que Europa me sancione con importaciones de exportaciones de comida. Vamos a producir mozzarella en Rusia, vamos a sembrar lo que hacemos, vamos a hacer jamones así. Entonces viene como un resurgimiento de la Rusia que decide prepararse para vivir algo aislada del mundo. Ahora, simultáneamente empieza a ocurrir que ya no se puede hacer política, pero sí se puede hacer denuncias anticorrupción. Y empiezan, quienes eran sus opositores, no son opositores políticos, Pacho, son activistas anticorrupción, que se dedican todo el santo día a utilizar todo tipo de fuentes para demostrar los palacios en los que viven, los yates en los que andan, los jerarcas, es decir, Putin y su círculo más íntimo, para demostrar la gran hipocresía que una economía que dejó de crecer rápidamente, de todo modo le está dando gran oportunidad de vivir muy bien a la nomenclatura del sistema. Obviamente eso te va generando paranoia, te va generando rabia, y esto nos lleva, es parte entre crear una nueva Rusia y que estás asustado, que te están descubriendo todos los días. Acuérdate, este es un espía al que todos los días le están investigando, le averiguan las cuentas, le encuentran la cuenta del amante en Mónaco, el palacio que tiene que era secreto, lo filman de arriba, lo filman de abajo, buscan los planos, y empiezan a mostrar eso. Entonces hay una lucha en que la política ya no es la política, o sea, la lucha política no había ningún candidato, no existía la lucha política, ya no había lugar, el poder era contra total, entonces lo único que era este activismo anticorrupción, que en la primera instancia lo llevaba Boris Nemtsov, que había sido uno de los jóvenes reformistas cuando Yeltsin, había sido el primer subprimer ministro, el viceprimer ministro cuando Yeltsin, que lo terminan matando en el 2015, y después aparece Navalny, una figura mucho menos política, mucho más activista, mucho más arriesgado, que vimos cómo lo trataron de envenenar, regresa y estando en la cárcel, liberan este video de su palacio, que en una semana lo ven 100 millones de personas. Es decir, entonces es una pelea tocándole los teclas que molesta a la jerarquía, pero como te digo, sin que sean alternativa política. Hay un elemento de huida hacia adelante en lo que está ocurriendo. O sea, hay un elemento de construir la Rusia más grande. Hay un elemento en que Putin en el 2008, en la conferencia de seguridad de Múnich, había explicado su visión del mundo. Y su visión del mundo es, aquí no hay un mundo unipolar, hay un mundo multipolar. El concepto que Estados Unidos ganó y es el rey, no lo aceptamos. Y nos van a tener que tomar en cuenta. Y eso requiere que cada polo, Rusia, Estados Unidos, tiene su esfera de influencia. Y esa esfera de influencia es intocable por los demás. Por lo tanto, ustedes tienen que retirarse. No pueden seguir expandiendo a la OTAN, a mis fronteras, porque esos países de la Unión Soviética es lo que yo defino como el área de influencia. Y en la caída de la Unión Soviética se acordó que la OTAN no se iba a expandir a esos países y Occidente y los Estados Unidos violó esas normas. Entonces, ese ha sido, digamos, su ritornelo. Dale con eso. Aprovecha este momento para decir, bueno, se acabó todo, aquí no se llegó a ninguna cosa, yo soy la víctima, ustedes me tienen arrinconado y voy a actuar. Entonces, digamos, ese es el contexto. Entra a Ucrania, ya una segunda fase que va a ser mucho más violenta, mucho más, con muchas más muertos civiles. Yo creo que él se sorprendió de que en los primeros 3 días no hubiera caído Ucrania y el gobierno hubiera huido. ¿Qué viene ahora? Porque es que estamos en un momento en el que cualquier cosa puede pasar y ya él logró unir OTAN, logró, entre otras cosas que él jamás pensó que se fueran a dar, se dieron. Lo que lo hace, mejor dicho, casi su esfuerzo unilateral de invasión crea digamos, un contrapeso que él no pensó que existía. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué viene ahorita en Ucrania y qué cree usted que va a pasar?
Bueno, una cosa es decir que él que no lo espera y que fue una sorpresa, y otro es que le importa. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos que tener una diferencia. Sí, cierto. ¿Okay? O sea, puede que él no se lo haya esperado. Puede que él esperaba dividir a la OTAN, dividir a Europa, aprovechar las divisiones dentro de Estados Unidos, porque tiene un elemento del conservadurismo republicano de Estados Unidos que lo apoya a él, y él pensaba, yo voy a entrar y voy a dividir, y a la vez voy a unir a los rusos en esta causa nacionalista. Eso no le salió bien, es obvio que es un error de cálculo. Que le importe es el otro problema. Puede que no le importe nada. ¿Okay? O sea, puede que simple y llanamente este particular, pequeño, narcisista, no le quede sino seguir hacia adelante y no tenga retroceso. Pero acabar en 5 días con el pacifismo sueco, el pacifismo finlandés o la finlandización, lograr que Alemania prácticamente entienda que tiene que de verdad invertir en seguridad de manera mucho mayor a lo que hacía antes, ¿no es un retroceso para él que debería importarle? No le importa. Es que yo creo que no entiendes la mentalidad de estos personajes. ¿Okay? Estos son como unas cucarachas que sobrevivieron la caída de la Unión Soviética. Se lograron montar en el poder. Con el tiempo se hicieron el grupito de él, porque si hablamos de la parte económica, hay en Rusia, que se creó mucha riqueza y hubo un gran crecimiento económico, hay oligarcas, que son los que obtuvieron participaciones originales, algunos no están nada asociados con el gobierno, a las que le han quitado acciones, como digo yo. O sea, Putin los ha extorsionado. Hay gente rica, hay gente que le dio bien, ¿okay? Haciendo negocios legales y negocios ilegales. Pero hay un grupito alrededor de él, que es lo que llaman los siloviki, que es los ex miembros de la estructura de inteligencia, tanto de inteligencia militar, del GRU, como de la KGB. Ese es un grupito de tipos que no tienen las condiciones para ser empresarios de eso, pero como tienen el poder, decidieron hacerse ricos, extorsionando a los que sí tenían inventiva, los que sí lograron montar compañías. Entonces aquí hay un juego. Cuando uno habla de oligarcas, uno tiene que tener cuidado. Hay oligarcas que viven aterrados de Putin, que no son aliados de Putin, que lo que pasa es que tienen miedo porque saben que todo lo que tienen está a la merced de Putin. Lo que hay que ver es que hay un grupito alrededor de él que no tiene la racionalidad que tú le estás asignando en la capacidad de hacer el cálculo que tú dices. ¿Okay? No operan como tú crees que operan. Tú estás pensando, no, que ellos se van a dar cuenta. No. Estos tipos pueden inmolarse. Estos tipos pueden seguir adelante. Y cuando tú construyes un peor escenario, es porque estos tipos no los logras cambiar. ¿Okay? Ahora, yo no veo un escenario donde Putin sale bien. ¿Okay? Yo veo diferentes escenarios para Putin, pero en todos Putin no es de ahora en adelante lo que fue atrás. Es decir, termina siendo un tipo radioactivo, completamente aislado, un paria, ¿okay? Y por lo tanto, lo que yo creo que él no se esperó es que el tipo de sanciones fuera tan fuerte. Porque va de todo, es decir, desde la cancelación del gasducto, que es la primera medida que Alemania toma, a Alemania darle armas ofensivas a Ucrania, a la Federación de Taekwondo quitarle su muy preciado cinturón negro, a Mónaco congelando los bienes que él tiene y su familia tiene y su amante tiene en Mónaco. Entonces, a Suiza saliéndose del tema del secreto y participando también en la congelación de cuentas. Es decir, han ocurrido tantas cosas en una semana que el mundo cambió radicalmente. Justo antes de las Olimpiadas, se firmó un documento en Beijing entre Xi Jinping y Putin de 5.000 palabras, una oda de un mundo horrible, una concepción de un mundo totalitario, de un mundo donde la promoción de la democracia es una imposición casi que imperialista y que los países no es aceptable que cada país tiene que escoger el sistema que quiera, que aquí no puede haber imposiciones de sistemas. No, se acabaron los Juegos Olímpicos y se acabó. Ese papel ya no vale nada. Se acabó. Se cambió el juego. La OTAN tiene un propósito. La Unión Europea tiene un propósito. La alianza, la alianza del mundo desarrollado tiene un propósito. No tiene sentido ser neutral, como Suiza, en ese sentido este. Los que no entraron a OTAN quieren entrar en OTAN. Entonces, creo que el mundo cambió a una velocidad que eso es lo que le cuesta a la gente entender. Ahora,
le cambió a él, le cambió el mundo, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no creamos, ¿okay? No creamos que esta gente va a actuar con la racionalidad nuestra. Hay una racionalidad. Precisamente, ¿Ah? no, precisamente, claro. Lo que usted me muestra es un Putin que está arrinconado. Yo creo que él siente que esto no le está saliendo tan bien, no se imaginó su cleptocracia cercana que se inmola con él. Pero ¿y el resto de Rusia qué? Que sufre las consecuencias. Los millonarios, leía yo que la hija de Abramovich está contra Putin y la hija de varios de los oligarcas que están corriendo de todas maneras hacia Rusia. Obviamente ellos viven en Occidente, están en contra de la guerra. ¿Qué puede pasar en un escenario, digamos, de pseudoparanoia tan complejo? Y cuando usted tiene el botón sobre o armas nucleares o armas cibernéticas que son igual de poderosas. Claro, por eso que tú dices, lo que es difícil, Pacho, es saber cuál es un escenario bueno para él. ¿Cómo sale él bien parado de esto? Yo creo que lo peligroso que está ocurriendo es que no hay un escenario bueno para él. Que todos los escenarios terminan siendo mal para él. El escenario donde se rinde es malo para él. El escenario donde toca el botón es malo para él. Entonces, lo que es sorprendente es que una persona que se sentía y el mundo sentía que estaba completamente en poder. Yo veía la portada de la revista Time de Economist la semana pasada, era exactamente eso, está arrinconado. El tipo, el mapa de Ucrania y Putin está arrinconado. Esto fue la semana pasada, antes de la invasión, ¿okay? Cuando la gente todavía no pensaba que se iba a dar. Yo hablaba con mis amigos en Rusia, no, eso es mentira, eso es una exageración, los Estados Unidos está creando este frenesí. Ahora, lo que Putin hizo, y que es muy importante, es que él no preparó a su población para invadir a Ucrania. O sea, los rusos no sabían. Los rusos todos decían que no iba a ocurrir. Que quizás se hacía una medida para proteger estas dos provincias, o quizás todo el Donbass, que es lo más extendido, porque étnicamente quienes viven ahí son rusos. Son 800.000 personas en un país de 40 y tantos millones de personas. Eso es lo que ellos creían. Y creían que era justo porque hay una narrativa de que esta gente vive acosada, de que hay fuerzas nacionalistas nazis atacándolos. Ahora, cuando Putin se encuentra descubierto, porque los Estados Unidos hace algo que nunca había hecho, que es agarrar información en caliente y revelarla al mundo, en vez de guardarla para sus análisis, le va develando un plan que los rusos no creen, que Putin no se lo ha explicado, y los americanos le están explicando al mundo, esto es lo que viene. Van a inventar esto, van a hacer esto, van a tomar Kiev, van a cambiar el gobierno, van a poner un títere. No, eso no va a ocurrir. Pero cuando se da cuenta que tiene que ocurrir y que va a ocurrir, no ha preparado al país. Y sale a la desesperada diciendo, tenemos que atacar a unos nazis. Ese lenguaje no vuela en la sociedad y definitivamente no vuela en el mundo, pero ese era el mensaje con que ellos estaban formando en los ejercicios a las tropas, a los muchachos en los tanques, y eso es, vamos a matar a nazis. Ustedes van a reproducir la tarea de sus abuelos, ¿okay?, que pelearon la lucha patriótica y vencimos a Hitler. Ustedes van a tener esa gran oportunidad. ¿Por qué se atascó la ofensiva terrestre? Por problemas de suministros, por problemas de clima, que no pueden viajar por el terreno, porque el terreno es muy suave, por lo tanto tienes que viajar por las carreteras, y eso lo hace muy vulnerable a los tanques, porque yo pensaba que el terreno duro, con nieve dura y compactada, podían, con una nieve, con esa tierra muy dura, pasar los tanques. Hace demasiado calor y los tanques se meten ahí y se hunden. Pero la verdadera razón es que los muchachos que están manejando estos tanques y los que están comandando un pelotón y todo eso, cuando se están encontrando, no están encontrando nazis. Están encontrando una realidad. Hay 50 millones de 140 millones de rusos. 50 millones tienen vínculos de sangre con Ucrania. Ese es el problema. Y por eso es que estás viendo un ataque más cruento con algo que es más fácil, que no tiene corazón, que no tiene cerebro, que son misiles. ¿Okay? Pero el pobre muchachito que está en un tanque y se le para su tío
el cuñado del papá, lo que sea, se les para enfrente, ¿tú qué vas a hacer? No son nazis. Y ese es el gran dilema de cómo se montó esta guerra. Entonces, la gran mentira es que Putin le mintió al 98% de su gobierno, al 98% de los oligarcas, al 100% de los empresarios y casi que al 100, como diría Maduro, al 102% del pueblo raso de Rusia. Esa mentira es lo que lo está arrinconando más que otra cosa. Porque ellos no se pueden creer que esto esté ocurriendo. Entonces tú ves las protestas en contra de la guerra, arrestan a todo el mundo. Van como 8.000 arrestados. Pero no hay protestas a favor de Putin. No hay protestas apoyando la invasión de Ucrania. No existen. ¿Okay? Pero a él no le importa. Pero a él no le importa. Él, en este momento eso no le importa. Y eso es que hay que pensar. Si uno se pone a pensar que Putin es racional como uno, bueno, como los que nos creemos racionales, nos vamos a equivocar. ¿Ok? Nos vamos a equivocar. La racionalidad de Putin es la de un tipo que quiere convertir a Rusia en grande otra vez, uno, y que está asustado de las consecuencias de que sus trapizuelas, sus negocios y todo están siendo guiados con demasiada frecuencia. Muchas veces estos dictadores caen por cuenta de su entorno, pero usted dice que el entorno de él, esa cleptocracia se inmola con él. Usted ha hablado con mucha gente allá en Rusia, las fuerzas militares, otros sectores. Hay escenarios donde uno se ve que a Putin, digamos, le corten la cabeza, le den un golpe y lo saquen y ya haya un proceso distinto de normalización, o esto, por estar metidas 200.000 personas, 200.000 miembros de las fuerzas militares rusas en Ucrania, esto hasta que esto no se acabe no va a pasar nada. Mira, es muy buena pregunta. Yo te voy a explicar un poco la estructura, cómo opera la parte de los oligarcas. Hay una federación de grandes empresarios que son oligarcas. Ahí los que están ahí son oligarcas. Después hay un gremio de empresas y emprendedores, y después hay un gremio de la empresa mediana, chica, comerciales. El jueves, cuando la bolsa se cae 40%, Putin convoca a ese primer grupo de oligarcas. Los hace esperar 2 horas y pico en el Kremlin. Los recibe en una sala gigantesca a una distancia como de 50 metros. Y cuando salen los oligarcas de ahí, no pueden creer lo que vieron. No, o sea, están absolutamente aterrados a una persona distinta, hablando distinto, incoherente, absolutamente alucinando, convocándolos a la gran lucha, diciéndoles que no importa que sus acciones se vayan porque por la gran causa y que si las acciones caen, eso no importa porque después van a subir, que no se preocupen, que no sé cuál. Esta gente salió de ahí aterrada. ¿Sí? Yo, a la gente que conozco, que tiene acceso a gente que asistieron ahí, sus asistentes, sus abogados rusos o sus abogados europeos, con quienes he hablado, hay un gran pánico, ¿okay? Y hay un gran miedo. Entonces tú ves, por ejemplo, una rueda de prensa dada en Londres por Michael Friedman, el dueño del Grupo Alfa, que es uno de los grupos más dinámicos de Rusia, pero que vive en Inglaterra, o de Deripaska, que es el zar del aluminio en el mundo, que ya fue sancionado en una época, y los americanos o sea, le sacaron las tripas para dejar que la compañía sobreviviera. Y ellos dan una rueda de prensa, que ya de por sí es interesante, porque estos tipos no dan rueda de prensa. Pero en la mitad de la rueda de prensa dicen, nosotros no podemos dar nuestra opinión porque puede afectar a nuestros empleados allá. Es decir, el pánico bajo el que vive esa gente es gigantesca. Entonces, es una mala receta que gente que tiene miedo salga asustado, además de que piensa que este señor perdió el control. La estructura hacia abajo tiene muy poco poder. Pero después hay los oligarcas que Putin hizo. Los oligarcas que son sus amigos, como yo decía anteriormente, que son los silovikis. Son sus amigos de San Petersburgo. Son los que están en el Banco Rosia, que es el Banco de Rusia, que están en el Banco del Mar Negro, que son absolutamente sus compinches. ¿Okay? Que todos salieron del sistema de inteligencia comunista
y que durante un tiempo tenían solamente poder represivo y hoy son billonarios. ¿Sí? Ese grupito sabe que si pierden el poder, lo pierden todo. Todo. Entonces, el costo marginal para ellos de cometer una locura es menor que el costo de perder el poder. Wow. Entonces, ese grupito, ese pequeño grupo, es lo que hace esto terriblemente peligroso. Entonces, la pregunta es, ¿existe dentro del sistema capacidad de sabotaje para que el momento que Putin toque el botón, lo único que baje sea la poceta de su baño y que no se dispare ningún misil? Eso es lo que uno tiene que esperar. Es decir, que en el momento enloquecido, desesperado, diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a enseñar al mundo a que me tiene que tomar en serio. Y ese escenario malo, vamos a decir, ¿cuál es el peor escenario? Que el tipo decide irse por ese camino. Bueno, uno esperaría que al tocar ese botón, se dispara otra serie de acciones en contra de él. Que en el último momento hay suficiente racionalidad para gente que vivió la caída de la Unión Soviética para decir, no nos vamos a inmolar con este. Pero eso puede llegar al último minuto. Ahora, nuevamente te digo, no hay ningún escenario en que Putin salga bien. Lo que pasa es que hay unos escenarios donde todos salimos muy mal. Entonces, uno tiene que buscar un escenario en que Putin salga mal, su gente salga mal, el mundo pague cierto costo que es consecuencia de apretar a este país y que muy rápidamente una Rusia decente, emprendedora, esa que sí existe, y me consta, porque he trabajado con ellos y lo he visto, algunos de los emprendedores, los talentos, los diseñadores, los ingenieros más notables que yo he conocido, los he conocido en ese país, y que en vez del país caer en manos de los malandros que están dispuestos a reprimir para gobernar, que caiga en manos de una sociedad que le va a tardar volverse a montar, que no tiene verdadera tradición democrática, pero que hay mucho talento y que yo creo que ahorita la gente debe estar diciendo, oye, ¿por qué estamos perdiendo todo? ¿Por qué estamos aislados del mundo? Yo creo que el ruso que no es un bandolero, el ruso que no es del entorno de Putin, ahorita debe estar valorando cosas por las que debía haber luchado más, por las que debía haber sido más activo. Entonces, debe estar creciendo dentro de la sociedad rusa gente que dice, la verdad, es que la apuesta de vivir bien y dejar que mientras vivíamos bien, que Putin hiciera lo que fuera y ignorar cuando iba matando a sus enemigos, fue un error porque mira dónde nos trajo esto. Entonces, si esa conciencia existe y hay un cambio hacia eso, nos podemos encontrar con un escenario magnífico, que de paso, y si queremos hablar de cuáles son las consecuencias en el mundo de esto, se te empiezan a abrir una cantidad de oportunidades muy interesantes. Cuando usted habla de la cleptocracia de los amigos de Putin, empiezo a pensar, uy, parecido a Siria y parecido a todo el entorno de Maduro, del que hablaremos ahorita. Pero, ¿cómo sale Occidente de esto? Porque finalmente nosotros estamos en Occidente, nosotros tenemos los mismos valores de Occidente. Mi esposa, que a veces es un poco más radical que yo, decía, pero ¿por qué solo están haciendo sanciones? Hay de todas maneras un sentimiento de frustración de que pues no se defendió una democracia como se debería haber defendido. ¿Cuál es su sensación de Occidente y lo que ha hecho hasta ahora y qué queda para el futuro de eso? Yo lo que pasa es que todos tenemos que evolucionar el tiempo de los eventos. ¿Okay? Esa foto era válida hace 4 días, no es válida hoy. ¿Okay? Lo que ha ocurrido es el cambio más rápido de status quo que ha ocurrido en la historia del mundo. Nunca, jamás había habido un giro tan violento de tantos preceptos, conceptos, posiciones, ¿sabes? Donde realmente el propósito de las alianzas, el propósito de la Unión Europea, el propósito de empujar la democracia liberal, ahora sí tiene sentido. Era obvio, y los venezolanos lo podemos decir, que estamos lidiando con algo que estaba absolutamente al garrete, donde un señor como Borrell
estaba buscando todas las excusas para darle oxígeno a Maduro, donde los países no se atrevían a enfrentar a un tipo como Maduro. Toda esa falta de valor, de convicción, de principios, se volteó de la noche a la mañana cuando el canciller alemán, la primera medida que toma es cortar la certificación de un proyecto de 11.000 millones, que era el proyecto Bandera, la equivocación gigantesca de un país que no le gusta admitir que se equivocó, y la primera decisión que toman es cerrarlo. Y después terminan diciendo, se acabó, vamos a aumentar nuestra defensa, nuestra inversión en defensa. Vamos a armar a Ucrania con armas ofensivas. Ahora, eso ocurre en muy pocos días. Cuando Finlandia, que siempre ha mantenido una posición neutral, pide entrar en la OTAN. Cuando Suiza levanta el secreto bancario para congelar cuentas. Esto está pasando a una velocidad muy rápido, que en ciertos sentidos es como si fuera una lucha entre el bien y el mal, en que todo el mundo se dio cuenta que habían dos equipos solamente. Que aquí no vale, que aquí no hay tres equipos. Esto es un juego de dos bandos, no un juego de 3, 4, 5 bandos. Nosotros hemos jugado en Venezuela una crisis, donde la crisis estaba clarísima. Los valores que se estaban violando es clarísimo. Los derechos que se estaban cercenando era clarísimo. La cleptocracia que se montó era evidente. Y sin embargo, hemos estado discutiendo con gente que nos trata de vender soluciones que no tienen nada que ver con nuestro problema. Ahora, nuestro problema se mantuvo, Pacho, con el apoyo absoluto, expreso, constante, descarado de la Federación Rusa. Es decir, Maduro se arropó con esta cobija y ahora está desnudo. Y si vuelve a agarrar la cobija esta, como yo ponía en un trino, se va a arropar con una cobija que ahora es radioactiva. Putin es radioactivo. La llamada que hoy inicia él para hablar con Putin es una llamada de tipo desesperados. Rusia era el plan A, era el plan B, era el plan C de Maduro. Ahí quiero ir. Obviamente, pues es incierto qué pase después de Putin o cómo quede esto, pero lo que sí le queda a Rusia y a su inteligencia y digamos a ese sector más radical es la facilidad con la que pueden movilizar sociedades. Mire lo que se encontraron en Venezuela, se encontraron en Nicaragua, ahora viene Chile, que no sabemos qué va a pasar, aunque lo de Boric fue muy claro en su pronunciamiento, pero obras son amores y no buenas razones, como decía mi mamá. Tienen, mucho, si ellos lo que piensan es, nosotros queremos tener y controlar Eurasia y nuestras fronteras, que Estados Unidos se quede con Latinoamérica y Europa Occidental y China con una gran parte de Asia. Ahora que eso no se está dando porque Occidente está dando la pelea por Ucrania y que pues en los países bálticos, entonces está creando, digamos, una fortaleza inmensa contra Rusia. ¿No ve usted que Rusia ya empieza a pensar de manera más estratégica? ¿Cómo le hago la vida más difícil a Estados Unidos en Occidente? No es en Europa, pero sí es en América Latina. ¿Cómo lo que han hecho, digamos, de manera intuitiva, oportunista, sea mucho más estratégica en el futuro? ¿Podemos pensar nosotros que eso va a ser así? Pacho, cuando uno habla que el mundo cambió, es que el mundo cambió. ¿Okay? El mundo cambió radicalmente. O sea, el mundo que dibujaron Xi Jinping y Putin en Beijing el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos con una declaración de 5.000 páginas, terrorífico, una visión del mundo terrorífica, esa visión se descalabra. ¿Okay? Putin es demasiado radioactivo. Putin es una persona que va a ser difícil para la gente abrazar, meterte, tratar de cobijarte bajo su cobija. Vamos a ver una cosa interesante. Cuando se habló hace poco de que Putin iba a Rusia a poner bases nucleares en América Latina, eso no tenía sentido. ¿Okay? Y no tenía sentido por una razón. En su argumentación, desde el 2000 y tanto, 2008, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el concepto de que cada polo con su área de influencia, si tú, mientras estás negociando eso,
movilizas aquí, tú estás justificando que la OTAN esté en Ucrania. ¿Ok? Entonces, eso nunca va a tener sentido. Ellos son mucho más disciplinados, piensan a largo plazo, eso no lo iba a hacer. Ahora, si fracasan y sobreviven, o sea, si no logran, si vamos a decir un escenario donde fracasen y se tengan que replegar con la cola entre las patas y digan, ok, mira, cambiamos el juego, ahora el juego es a ver quién tiene más fichas en el tablero global. Por lo tanto, déjame activar más activamente Cuba, más activamente Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina. Vamos a tratar de intervenir en Colombia. Vamos a ver cómo conseguimos tener piezas, porque entramos ya en el juego ese de Risk, el juego de tablero ese de gana el que tiene más fichas, ¿no? Un poco parecido a lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Claro, pero es que la visión de él fue distinta, porque al caer la Guerra Fría, ya no podía seguir ese juego, no tenías cómo financiar ese juego, porque Rusia había quedado arruinada. Entonces la expectativa era, no te me acerques, dame un cordón de seguridad, no me amenaces, porque yo quiero crear un capitalismo, no me obligues a tener que distraer más plata en un sistema de defensa. Y por eso el sistema de defensa ruso, desde la caída de la Unión Soviética hasta el 2008, cayó en calidad tremendamente. Es cuando él regresa en el 2012, paranoico, que ve que la gente está en contra de la calle, que él empieza a invertir durante 10 años en el aparato militar. Y ahorita nos lo quiere mostrar, nos quiere decir, mira dónde estoy. Entonces, el escenario que Putin gana, suficiente como para poder ser atractivo, para que gente se pegue con él y se pueda mover sin causar problemas, ese escenario yo no lo veo. Entonces, yo no veo, de hecho, yo estoy tratando de construir un escenario donde Putin sale ganador de esta película y no lo veo. Hay un escenario en que se puede quedar en el poder en Rusia y quedarse con un pedazo de Ucrania, pero como un paria, aislado y con capacidad de aguantar, alimentándose a sí mismo con toda la energía del mundo para mantenerse vivo y vive en una especie de autarquía, ¿ok? Pero eso no le permite ni tiene ingresos, si el mundo lo sigue aislando, para empezar a poner dinero. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Maduro, él hace años no le da plata a Maduro. Lleva años cobrándole hasta el último céntimo que prestaron o invirtieron en Rusia, en Venezuela, se lo están cobrando. A un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde el régimen tiene todo tipo de problemas, los rusos han sido los cobradores más diligentes. ¿Okay? Que es fascinante. El poder de ellos en la región no es con dinero. En el caso de China es con dinero. En el caso de ellos es dándole cobertura política. ¿Por qué Bolsonaro se va para Rusia? ¿Por qué Fernández se va para Rusia? Porque esos gobiernos se quieren perpetuar en el poder. Esos gobiernos se quieren poner bajo del ala de sistemas que están diciendo que la democracia no es el único sistema, que cada país puede escoger su sistema. La trampa en que entró Bolsonaro es que Bolsonaro está pensando, si yo pierdo el poder y Lula llega, yo y mis hijos vamos presos. Ergo, yo no voy a entregar el poder. Y para no entregar el poder, yo tengo que aliarme con unos tipos poderosos que no creen en la alternatividad del poder, que no creen en la democracia. Esa es exactamente la razón por la que Fernández fue para allá, porque Cristina Fernández de Kirchner no quiere entregar el poder, porque supo, cuando estuvo fuera del poder, los riesgos jurídicos que tiene, y este gobierno ha sido más corrupto, más inepto, con más problemas que el anterior, porque este es el modelo de perpetuación del poder de Ortega, es el modelo de perpetuación del poder que quiere Maduro, es el modelo de perpetuación del poder que montó Putin en su país, es el modelo de perpetuación del poder que tiene Xi. Entonces, este es el dilema. Ahora, para que ese Putin pueda servir de cobertura real, habiendo destruido el modelo, te tienes que plantear de que Rusia puede mantener un puesto en el Consejo de Seguridad con veto y que lo que está haciendo no destruye la arquitectura post Segunda Guerra Mundial, que por haber sido ellos aliados en derrotar al fascismo, se ganaron ese puesto. Ellos fueron los ganadores y se repartieron esos puestos. Ahora, lo ganó la Unión Soviética. Cuando se dividió la Unión Soviética, Rusia se agarró ese puesto. Pero espérate un momentico, ¿cómo se votó que Rusia era el heredero por toda la Unión Soviética de ese puesto? Pero ahí lo tienen. Si esto continúa, yo me imagino que parte del poder de veto que tiene Rusia pudiera desaparecer o porque suspenden a Rusia. Hay una votación en que pierde Rusia y se suspende el derecho de voto de Rusia o algo y te cambia esa protección política que Rusia da.
Ha sido irónico ver las reuniones del Consejo de Seguridad presididas por Rusia. Y Rusia tener que darle la palabra al embajador de Ucrania para que le mente la madre y le saque toda la evidencia. Es una cosa circense, que uno puede presidir un organismo siendo parte del problema que se está discutiendo en el organismo. En cualquier junta directiva, en cualquier cosa, habría un conflicto de interés y temporalmente te retiras y alguien entra a presidir la sesión. Entonces, yo no veo un escenario donde la ayuda de Rusia vaya a ayudar a América Latina a nadie, sino el que se acerque a Rusia se va a poner un manto radiactivo con gigantescos daños. Ahora, fascinante que los Estados Unidos no tenían ninguna estrategia para América Latina, están totalmente perdidos, como tú y yo lo sabemos por experiencia, y son las mujeres y los hombres en las calles de Ucrania que no están solucionando los problemas en América Latina. Es del éxito de ellos que depende que nosotros nos libremos de líderes que se han amparado bajo Putin. Es del éxito de ellos que Xi reflexione sobre sus planes. Yo me imagino que Xi debe estar haciendo un recuento, es decir, qué bueno que quedamos con Putin, que Putin fuera primero y yo voy después. Porque tiene que estar replanteándose. Yo no me imaginé que el mundo entero, yo puedo tener 1.400 millones o 1.600 millones de habitantes, lo que sea, pero lo que se aglomeró en contra de Putin es más o menos eso. O sea, contrario a lo que muchos, inclusive yo he dicho, que dependiendo de cómo esto salga, Taiwán sería el siguiente, lo que China debe estar diciendo, uy, Taiwán se me está volviendo intocable. Intocable, totalmente intocable, porque tienes unos costos adicionales, ¿okay? Tienes un concepto de que el status quo que ellos quisieron imponer, un nuevo orden internacional, ¿okay? Y es importante leerse, o sea, es muy difícil leerse la declaración de Beijing entre China y Rusia, pero la concepción que ellos plasmaron en ese documento es de terror. Lo que es increíble es que en 2 semanas y media voló en pedazos. Ahora, ¿cuál es el nuevo orden? ¿Cómo se impone este nuevo orden? Esa es la gran pregunta. Déjeme darle la vuelta finalmente para terminar con América Latina, que lo hemos tocado tangencialmente, pero no desde el lado del eje del mal o del eje de las dictaduras, sino el eje de las democracias. Y usted decía, en las calles de Ucrania nos están ayudando a resolver el problema de América Latina y de todos estos dictadores y dictadorzuelos y mafiosos que tenemos alrededor gobernando. Y cómo las democracias también aquí, pues no veían con tan malos ojos a Maduro y no, eso ahorita cambia. ¿Cómo ve usted que eso cambie y que eso pueda definitivamente ayudar a los países demócratas a defender su democracia? Y segundo, a los países demócratas y a los ciudadanos de esos países que están bajo la tiranía, salir a defender y recuperar la democracia. ¿Ve usted algo que de pronto este viento de lo que está pasando en el mundo de unión de democracias nos sirva en América Latina? Yo sí creo, y creo muchísimo, de que esta dispersión ideológica, esto todo vale, digo esto, pero acepto esto, soy demócrata, pero tolero a los no demócratas, ese relajo político, ese relajo que en Colombia lo tiene lleno de candidatos que uno no sabe ni qué es uno, qué es el otro y eso. No, aquí hay 2 posiciones muy definidas y hay que luchar por una o luchar por la otra. Entonces, aquí ya no vale la tercera vía. Ya no vale la cuarta vía. ¿Okay? Ya no vale estoy con esto, pero hay que esto. Este es un momento. Y lo que es difícil, Pacho, es que entender, cuando yo le decía a la gente que esto iba a ocurrir, de hecho, cuando se lo decía a mis amigos en Moscú, gente que conozco del gobierno, todos me decían, Pedro, tú estás exagerando, tú estás porque vives en Washington. No, yo no. Yo lo estoy haciendo porque yo conozco durante muchísimos años, he vivido al Putin en Rusia y he sufrido a Putin en Venezuela. Yo sé por qué ellos están haciendo esto y por qué sí van a invadir. Cuando invadió, la misma gente del gobierno, la gente del empresariado y gente de la sociedad normal entraron en shock. Entonces, el tiempo que hemos tenido, 6 días, para cambiar todo un tablero de ajedrez, a replantearnos qué significa eso, nos está llevando a que no puede haber medias tintas. 1,
Segundo, no te puedes cobijar bajo el manto de Putin sin que sea radioactivo. Y la radioactividad siempre es mala. ¿Qué es lo que pasa? Maduro tiene dos mecanismos de sostenimiento. Uno, está dispuesto a cometer crímenes de lesa humanidad a pesar de estar siendo investigado por la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. Esa es su razón de mantenerse en poder. Y su apoyo político 100% internacional, 100% viene de la Federación Rusa. 100%. Ortega hizo lo que hizo y tiene preso a los que tienen presos porque Rusia está completamente aliado. Díaz-Canel hace lo que hace porque tiene la cobertura política de Rusia. Entonces, el juego te cambia mucho porque esa cobertura no vale lo que valía antes. Inclusive esa cobertura puede no estar ahí en un plazo relativamente corto. No me atrevo a decir cuál es el plazo, sí me atrevo a decir que hasta si dura es radioactivo, pero también tengo muchos escenarios en que no dura. Entonces, por supuesto que va a cambiar, porque un Maduro en batida, en retirada, sin un plan B, es dos cosas: o colapsa o comete unos errores locos porque se tiene que preservar el poder, haciéndolo completamente impotable también a él. Donde las medias tintas de los Borreles del mundo, las medias tintas de los Pedro Sánchez del mundo, las medias tintas del canciller Ebrard de México, las estupideces con que Argentina trata el problema de Venezuela, va a ser imposible, impotable seguir manteniendo esas posiciones. Ahora, Petro es importante, apoyado por eso. Petro gana por la disolución ideológica, vamos a decir, la estupidez del discurso político en Colombia, que es de personalidades y no de principios. Son una cantidad de niños vanidosos, niñas vanidosas que quieren ser presidentes, pero no quieren tomar posiciones, no quieren tomar riesgos, no quieren, o sea, decir, yo soy esto en blanco y negro, sino esto, yo creo que si Colombia entiende la lección de lo que está pasando, y puede que no la haya entendido ahorita, pero la va a entender en un par de días, par de semanas, yo creo que debía haber un debate político en Colombia, un debate político en Brasil, un debate político en Argentina, un posicionamiento más claro al entrar en el poder el 11 de marzo Boric, que ha ido girando del muchacho terrible de la izquierda estudiante al candidato en primera ronda bastante radical, al tipo un poco más centrado en la segunda vuelta, a un tipo que te hace un gabinete relativamente aceptable. ¿Okay? Entonces, ese giro que él está haciendo es un giro que yo veo que él no va a ser el único que lo va a hacer. Y los Maduro del mundo, los Díaz-Canel del mundo, los Ortega del mundo, van a quedar muy aislados. Y no va a estar de moda ser amigo de Putin. Y pueden ser muy rápido viudos de Putin. Pues muchas gracias. Ojalá esa predicción se le pegue a los Díaz-Canel y la gente acá, todos esos, digamos, mamertos de los 60 que vean a Cuba como la liberación, que todo ese discursito que uno lo escucha hoy, inclusive en muchos escenarios, yo planteo y digo, mire, es que podemos quedar como Venezuela. Ya hay muchachos jóvenes, supuestamente ilustrados, que dicen, no, es que ya estamos peor que Venezuela, como si Colombia estuviera peor que Venezuela. Que esto que pasó en Ucrania nos permita como poner las cosas mucho más en blanco y negro y esos grises que usted muy bien menciona se acaben terminando. Muchas gracias, Pedro, y hasta la próxima. Y gracias por lo que haces, por poner el foco en los temas que son importantes para Venezuela, para Colombia y para la región.